Bienvenidos a todos a este video. En este video lo que vamos a aprender es cómo crear nuestros primeros módulos, funciones en Python. ¿Sí? Para este ejemplo vamos a resolver, por ejemplo, el cálculo de un área o de un perímetro de una figura geométrica. ¿Sí? Vamos a crear la función que haga eso. Ustedes para esto, miren, primero se crean un proyecto. Yo me creo un proyecto, ejemplo de funciones. Voy aquí, New File, y voy a crear, sería ejemplo 1 para mí. Ejemplo 1, le voy a poner área. ¿Sí? Área del triángulo, por ejemplo. Área de triángulo, .py, para que sea de Python. Bien, acá ya creamos un archivo de Python para empezar a programar. Lo que nosotros necesitamos siempre es, por ejemplo, yo te pido el área de un triángulo. O sea, yo quisiera calcular el área de un cierto triángulo. Por ejemplo, sería así, el triángulo. Y yo quisiera saber, obviamente, toda esta área. ¿Sí? Ese es el problema que yo tengo. Bien, ustedes para calcular obviamente el área, ustedes saben en la matemática que el área es igual a la base, que sería este pedacito de acá abajo, multiplicado por la altura, o sea la altura sería desde la base hasta arriba del triángulo, partido todo entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería como el área del triángulo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Sí? Ese sería el área de un triángulo en la vida real. Bien, entonces imagínense el usuario. El usuario necesita eso. Necesita un programita que le calcule el área de ese triángulo. Bien, ¿ustedes qué le tienen que pedir? Primero que todo, ¿qué necesitan del usuario? ¿Qué le tiene que brindar para que ustedes solucionen su problema? Él quiere saber el área. Entonces, ¿qué datos necesitamos pedirle? A ver, ¿qué datos necesitan de él? Ustedes, ¿qué necesitan? ¿Necesitan B? ¿La base? ¿Sí o no? ¿Necesitan la base? Sí, necesitamos la base, ¿o no? ¿Sí? Perfecto. ¿Necesitan la altura, saber la altura del triángulo del usuario? Y sí, porque él no somos adivinos, no sabemos la altura. ¿Necesitan pedirle este valor 2 al usuario? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Necesitan pedirle ingresame el 2 para hacer mi cálculo del área? ¿Qué dicen ahí? ¿Lo necesitarían? ¿Sí o no? El 2. Y no, porque ustedes ya cuando lo programen ya pueden decir, che, lo divido entre 2. Esto es innecesario. ¿Sí? Porque yo tranquilamente puedo poner dividido entre 2, ya tengo el área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que necesito por lo menos es que me dé B y que me dé H. Bueno, eso es lo primero que tendríamos que hacer. Lo que vamos a hacer nosotros aquí es, primero que todo, vamos a crear una función en Python. Una función puede imaginarse así como si fuera un rectángulo así horizontal. Así que tenemos aquí. Pues este rectángulo, aquí ustedes le van a hacer unos pequeños orificios. Ahí, como que esté un poco más abierto. Y aquí entre paréntesis va a pasar, obviamente, esa base y esa altura que necesitamos. Ustedes imagínense que tienen una caja y aquí como que lo abren, ¿sí? Entonces, aquí va a ingresar el valor de B y va a ingresar el valor de H. Ustedes como van a programar esta cajita, ustedes están aquí adentro, este soy yo. Entonces aquí ustedes tienen que resolver el problema y calcular, obviamente, el área del triángulo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a crear para este video sería como una cajita que reciba un valor de B y un valor de H. Ustedes van a estar adentro de esa cajita. Obviamente cuando hagan todo el cálculo sería B por H partido entre 2. Ustedes van a tener un resultado que obviamente va a ser el área. Yo les quiero preguntar, ¿el área que están calculando está adentro de esa cajita o está afuera de la cajita? El área, obviamente cuando calculen, ¿no? Cuando lo calculen, lo resuelvan. ¿Dónde estaría el área? ¿Adentro de esa cajita amarilla o afuera? ¿Qué dicen? ¿Dónde estaría el área, el resultado del área? ¿Adentro o afuera? Aquí, como podrán ver, el área cuando lo lleguen a calcular estaría dentro de la cajita. Está dentro, porque ustedes calculan adentro, B por H y lo parten entre 2. Y ahí obtienen su área. Pero el área, el resultado está dentro. Ustedes lo que podríamos hacer en esta cajita, que ese resultado, eso es el resultado del área, salga hacia afuera. O sea, hacia el exterior de la cajita. ¿Pero a dónde? Por ejemplo, si el usuario fue quien te mandó B y H, vos resolviste aquí,
tenés el área podés hacer que salga de vuelta de la cajita y se la devolvés obviamente al usuario, que es lo que él quería. ¿Sí? Por eso acá tenemos un proceso de entrada, son los datos que necesitan. El proceso sería todo lo que hacen dentro de la cajita, o sea, acá va su código. Y esto que ven que sale el dato hacia afuera, una flechita hacia afuera, sería como una salida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a intentar hacer aquí en Python. Esas son las funciones. Ustedes, para crear esa cajita que yo les mencionaba, obviamente una cajita algo así, ustedes pueden poner aquí, pueden poner def, ¿sí? Y aquí eligen la primera, miren def con esa flechita, y aquí ya les va a aparecer la estructura para crear su primera función. Bien, obviamente yo estoy creando una cajita, ¿sí? Una funcionalidad se llama esto, ¿sí? Esa cajita se pone def obviamente primero, y acá name, dice el nombre de la cajita. ¿Por qué? Porque más adelante van a tener otra cajita que haga el perímetro, otra cajita que haga el área, no sé, otra cajita que haga otra cosa. Y entonces está bueno que le den un nombre. En este caso se va a llamar el nombre que quieran. Yo lo pongo en minúscula, calcular área. ¿De qué? Triángulo. Para que yo me acuerde el día de mañana que esta cajita resuelve esto. Calcular área de triángulo. Aquí entre paréntesis, vieron que ustedes ven ahí paréntesis y dice args. Eso es como la cajita que yo le mencionaba, que aquí como que cortábamos un poquito y por aquí pasaban esos datos. B y por ejemplo el H. ¿Sí? Aquí en esta parte de los paréntesis, args son los argumentos o parámetros. Por ejemplo, ¿qué necesitaban ustedes para resolver el cálculo del área? ¿Se acuerdan? Necesitaban un valor de B, que obviamente era la base. Pueden poner B o si quieren poner base, no hay problema. Es como una variable. Y H, que sería la altura. Bien, entonces ya se pueden imaginar que por aquí está ingresando un B y un H a nuestra cajita. 2 puntos y va a comenzar el código de la cajita, aquí en paz. Bórrenlo, hagan un tab y aquí vamos a empezar a hacer nuestras líneas de código. Es como que aquí ya estamos dentro de la cajita. Dentro. ¿Sí? Acá ustedes empiezan a hacer su código. Miren aquí. Entonces yo he creado, estoy definiendo una cajita que se llama así, calcular área de triángulo. Va a recibir un B y un H. Entonces imagínense que la base y la altura. No sé qué valor tenga, pero seguro es la base y la altura. Ahora aquí, como les decía, ustedes tienen que hacer el proceso. El proceso es prácticamente resolver el problema. Resolver el problema. ¿Con qué? Obviamente usando el valor de B y H que le han mandado aquí adentro. Esto siempre que creen un módulo, o una función se lo llama, tienen que usar, si le mandaron B, si le mandaron H, úsenlo aquí adentro de su código. ¿Sí? Porque por algo se le manda ese dato. Entonces, imagínense que me llegó B y H. Bueno, acá solamente traten de hacer código. Hay que resolver el área de un triángulo. Para eso yo me podría crear una variable área y ahí puedo guardar la área como era. Era multiplicar el valor de B por el valor de H. Hasta ahí tenemos base por altura. Pero la fórmula me decía que era partido todo entre 2. Bien, entonces lo que estaría haciendo yo aquí dentro de la cajita, lo primero, estoy diciendo, che, calculame B entre H, dividirlo entre 2 y guardarlo en esta cajita que se llama área. Perfecto, eso es lo único que está haciendo mi cajita. Miren, entonces lo único que hice fue ahí hacer una línea de código. Dije que calculo esto y lo guardo en una cajita área. Ahora, yo les decía hace rato, el área, el resultado ¿dónde está? Está guardado aquí, en área. Pero ¿dónde está? Está dentro de la caja. Si ustedes quieren que ese resultado, esa área, el resultado que me dé ahí, no sé, salga hacia afuera, hacia el exterior de la cajita, ustedes tienen que usar, si quieren hacer esta flechita para afuera y que el valor salga hacia afuera, lo que tienen que hacer ustedes es usar una palabrita que se llama return. ¿Sí? Return. Es como sacar un dato hacia afuera. Para eso entonces yo digo, bueno, cuando termine el problema del área, que estaría aquí el resultado, hago un return y devuélveme que esta cajita devuelva la cajita área, la variable área, hacia afuera. Bien, de esta manera ustedes han creado un módulo que recibe la base, la altura, calcula y te devuelve obviamente ese resultado. Está bien, es lo único que hicimos, es crear obviamente el módulo o la función. Hasta ahí, esa es la cajita. Que obviamente que para que funcione ustedes le tienen que mandar un valor de B y un valor de H.
Para probar esta cajita lo vamos a hacer aquí abajo, miren. Aquí abajo podemos poner un comentario, ahí pongan numeral, principal. Aquí abajo vamos a probar esta cajita. Para eso, ustedes tienen que pensar primero. ¿Esta cajita devuelve algo, sí o no? ¿Te devuelve algo? ¿Te devuelve algún resultado esta cajita? ¿Qué dicen ahí? ¿Devuelve algún resultado la cajita? ¿O no devuelve? Yo veo aquí que devuelve el área. Entonces me imagino que de aquí, de cuando llame esta cajita, me va a devolver un área. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me va a devolver un número. No sé, capaz que me dé 20, 8, no sé, o el número que esté en esa variable. Entonces, si aquí me va a devolver algo, yo aquí lo podría almacenar en una cajita cuando lo quiera utilizar a la cajita amarilla esa. Por ejemplo, acá yo lo voy a guardar en una cajita verde. ¿Sí? Entonces, si el método, si la función, si el módulo te devuelve algo, ese algo lo pueden guardar en una variable. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí la variable resultado. En la variable resultado voy a guardar lo que me devuelva esta función. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense, yo le digo a esta función como es así un cuadrado. Entonces lo que salga de aquí, que venga y se guarde aquí en la variable resultado. ¿Cómo utilizo la cajita esta? La cajita, el módulo. Por su nombre, calcular área, eso que está de amarillo. Tienen que poner tranquilamente el nombre. Calcular, miren ahí me aparece. Pero obviamente no aparecen los paréntesis, ¿no? Por tanto, ustedes lo tienen que agregar. Pero fíjense, acá me da una ayuda. B y el otro H. Me dice B y H. Entonces, acá tenés que pasarle una base. Vamos a poner una base, por ejemplo, 4. Y coma sería el siguiente parámetro para H, sería un 5. ¿Sí? Ahí estoy mandando una base 4 y una altura 5. Cuando esto se resuelva, el resultado se guarda en esta variable resultado. Entonces yo aquí tranquilamente podría hacer un print e imprimir un mensaje y decir el área del triángulo es 2 puntos y van a imprimir obviamente la variable, en este caso sería resultado. Ahí está, perfecto. ¿Vieron? Acá estoy llamando a la cajita y ¿qué le estoy pasando como dato? Un 4 como base y un 5 como altura. Ese 4 ustedes imaginariamente cuando se ejecute esta línea tienen que imaginar que aquí, que esta cajita se ejecuta. O sea, este 4 va a venir y va a llegar aquí. Y este 5 va a llegar como segundo lugar, va a llegar aquí. Entonces va a llegar un 4 y un 5. Y acá va a decir 4 por 5 me da, ¿cuánto me da? 10, 20. Partido entre 2 me da 10. Entonces en área se guardaría un 10. Return devuelve un 10. ¿Sí? Entonces la cajita amarilla, una vez que sea resuelta, me va a devolver un valor 10. ¿Sí? Un 10. Como hay un return, ese 10 va a volver aquí, en el mismo lugar donde fue llamado. Aquí. Entonces lo que estamos guardando realmente aquí en resultado sería un valor 10. Luego lo imprimo y tendría que imprimir un valor 10. Yo le mandé 4 y 5 y eso es lo que tendremos que esperar. Guardemos los cambios, clic derecho y vamos aquí, ejecutar. Ahí lo pueden ver. Ahí está, miren. El resultado del área del triángulo es 10. Bien, porque le mandé un 4 y 5. Prueben con mandar cualquier valor de base y cualquier valor de altura. Pero también ustedes podrían pedir la base, por ejemplo, base, imagínense aquí en esta parte, ¿no? De principal, aquí abajo. Yo pido una base. Por ejemplo, voy a pedir un input, para pedir, vamos a poner aquí, ingrese base. ¿Sí? Como la base yo quiero que sea un número, entonces aquí yo voy a decir que ese número sea, a ver, aquí vamos a seleccionar, que sea float, porque la base puede ser con decimales, así que lo transformemos a float ese input, lo que vamos a ingresar. Repetimos lo mismo con la altura. Yo aquí podría pedir la altura, tranquilamente. Altura. ¿Sí? Y acá cambiamos el cartelito por altura. Bien. Pero, profe, usted cuando llamó aquí al método, a la función calcular área, le mandó 4 y 5.
¿Podría yo mandar en vez del 4 esta variable base que voy a pedirle al usuario? Y sí, cambien aquí, pueden mandar una base. ¿Sí? Esta altura que le pedí al usuario recién, ¿la puedo mandar en vez del 5? Y sí, no hay problema. Altura, ahí está. Bien, hace rato lo probamos con número, ahora vamos a probar pidiendo variables al usuario. Aquí ustedes pueden imaginar que el usuario ahora va a proponer cuál es la base y cuál es la altura. Ahí, acá está la base, la altura. Esa base se lo mando al método, ahí. Esto se va a calcular y va a devolver aquí en esta variable resultado. Miren, guarden los cambios y vamos a presionar clic derecho, ejecutar. Miren, voy a ingresar una base, por ejemplo 5 y no sé, 3. Si me da un valor de 7.5 el resultado. ¿Sí? Si lo ejecutan nuevamente, prueben con otros valores. Por ejemplo, vamos a probar un 2 por un 3. Me da un valor de 3 para el área. ¿Sí? De esa manera han creado un módulo o función, o también en Java lo llamamos método, ¿sí? Que recibe dos datos, calcula con esos datos y te retorna un único resultado. Aquí es donde están utilizando la cajita que está acá arriba. ¿Sí? Aquí. Y aquí le están mandando los datos que ustedes tengan. Si ustedes tienen la base y se la quieren mandar, no hay ningún problema. Si tienen la altura, le quieren mandar, no hay ningún problema. No hay problema que aquí se llame B y acá se llame base. No hay problema que se llame H y acá se llame altura. No me interesa porque aquí, fíjense, en esta parte se llama base. Pero cuando llega esta información aquí, este dato, a la cajita que está acá arriba, se llama B. Y estamos hablando de la misma cosa. ¿Sí? Solamente que en lugares diferentes. Acá se llama altura, pero cuando llega aquí se llama H. Pero estamos hablando del mismo dato. ¿Sí? Así que no hay problema que esto se llame diferente a esto. Los datos que están mandando sean diferentes. O capaz que se te ocurre, no, mándame una B aquí. Y acá que sea H el que pido. Bueno, acá vamos a mandar B y H. Si acá pedís X y acá pedís Y, tu dato de base sería X y tu dato de altura sería Y. Y esto, guarden los cambios y seguiría ejecutándose correctamente. 3, 4 y ahí tienen su área de un triángulo.